El presente capítulo trata de los mecanismos de transmisión de los microorganismos causantes de infección en el ser humano, y aunque pueda haber referencias a infecciones comunitarias, en el presente módulo me centraré en la transmisión en el ámbito sanitario y en aquellos aspectos de la misma que constituyen las bases sobre las que se fundan los distintos procedimientos de control. En la actualidad se reconocen 3 mecanismos de transmisión y solo 3, cuyos nombres coinciden con los de las precauciones especiales destinadas a evitarlos. Estos son el mecanismo de transmisión por núcleos reticulares, sinónimo de transmisión aérea, es decir, por partículas de tamaño inferior o igual a 5 micras, el de gotas, es decir, mediado por partículas de tamaño superior a 5 micras, y el de contacto. Los dos primeros ocurren con frecuencia en circunstancias parecidas, en el sentido de que ambos tipos de partículas suelen proceder del aparato respiratorio de un individuo enfermo o presintomático pero próximo al inicio de los síntomas, o en ocasiones con infección respiratoria pero asintomático, y se producen al hablar, toser, estornudar e incluso al respirar normalmente. No obstante, pueden producirse en otras circunstancias especiales en las que se comunica energía a un fluido. Un nebulizador contaminado o una solución para nebulización contaminada, la irrigación vigorosa de una herida infectada o la aspiración de secreciones pueden, por ejemplo, originar también núcleos goticulares y gotas. Una característica esencial que separa estos mecanismos del de contacto es precisamente que no se requiere la intimidad física directa con la persona o dispositivo contaminados para adquirir la infección. Los núcleos goticulares y las gotas son vehículos materiales de teletransmisión desde la fuente emisora al receptor a mayor o menor distancia. El mecanismo de contacto requiere, como su nombre indica, el contacto físico directo con la fuente de infección. No obstante, cuando nos referimos a la transmisión de persona a persona, hablamos de contacto indirecto cuando entre la persona originariamente fuente de la infección y la persona receptora media algún tipo de vector, sea este inanimado, un dispositivo médico, lo que denominamos un fómite, o vivo, un insecto, por ejemplo, o el más importante de todos en el entorno sanitario, las propias manos de los trabajadores o personal sanitario. Vamos a entrar en algún detalle de estos mecanismos y comenzaremos con el de transmisión por núcleos goticulares o aérea, es decir, el causado por partículas de tamaño menor o igual a 5 micras. Ya he dicho que estas partículas proceden por lo general del aparato respiratorio de un individuo enfermo y existe una considerable evidencia de que al menos el 50% de las partículas producidas con la respiración normal, el habla u otros ejercicios vocales, la tos o los estornudos son de este tamaño. La característica principal de las partículas de tamaño inferior o igual a 5 micras es que virtualmente flotan en el aire. En la diapositiva les indico los tiempos que tardan en sedimentar partículas de diferente diámetro aerodinámico desde una altura de 1 metro. En el caso de las partículas grandes, de 100 micras o mayores, predominan con mucho la fuerza gravitatoria y tardan unos 3 segundos en caer al suelo. Pero vean que las de 10 micras ya tardan casi 6 minutos, 9 horas las de 1 micra y más de un mes las de 0,1 micra. La segunda característica de estas partículas es que son respirables, es decir, que mientras las de mayor tamaño es de esperar impacten y queden retenidas en el aparato respiratorio superior o a lo sumo en la tráquea y los grandes bronquios, estas más pequeñas pueden seguir la corriente de flujo laminar de aire a lo largo del aparato respiratorio y alcanzar las porciones más distales del mismo, donde eventualmente causarán alguna forma de neumonía. La tercera característica es que pueden desplazarse a largas distancias siguiendo las corrientes de aire y pueden afectar a individuos que no tienen por qué estar a la vista del individuo fuente. La clave aquí es la conexión aérea. De todas formas, debe tenerse en cuenta que aunque lo dicho sea cierto, la distancia suele importar, dado que siempre es de esperar que sea mayor el inóculo microbiano a distancias cortas que a distancias largas de la fuente emisora. De acuerdo con las características de los núcleos goticulares, podría evitarse la infección de 2 maneras. La primera consiste en procurar que no exista comunicación física entre el aire que respira la fuente y el que respiran los posibles receptores. Para ello se habrá de confinar la persona emisora en una habitación individual con la puerta cerrada, bajo un régimen de presión que asegure una discreta depresión del interior respecto al exterior,
para que no se produzcan salidas de aire al abrir la puerta y, si es posible, además, con un régimen de aportación de aire que asegure al menos 12 renovaciones por hora, con el objeto de mantener la concentración de partículas en el interior en niveles no excesivamente elevados. Debe asegurarse, además, que el aire del interior de la habitación no recircula a otras dependencias. La segunda medida que puede aplicarse, si como ocurre durante la asistencia sanitaria la exposición es inevitable, consiste en que el receptor respire a través de un filtro con unas características que garantice al menos un 94% de eficiencia para retener partículas de un tamaño máximo de 0,3 micras. Estos filtros han recibido varios nombres, pero quizá el término más popular es su denominación inglesa de respirador. En realidad, el formato más habitual de estos filtros es de hemimascarillas faciales, pero es necesario distinguirlos de otro tipo de hemimáscaras faciales, a menudo utilizadas en los entornos sanitarios, como son las mascarillas quirúrgicas. No existe acuerdo, por falta de evidencia, acerca de si las infecciones que se transmiten por aire pueden transmitirse también por vía conjuntival y de si es necesario o no realizar de manera sistemática protección ocular. Es probable que la conveniencia de protección ocular adicional dependa del microbio. Me inclinaría a pensar que no es necesaria en el caso de la tuberculosis, pero probablemente sería conveniente considerarla en el caso de otras enfermedades infecciosas en las que pueda recomendarse el uso de respiradores. Creo es este un buen momento para comentar algunos aspectos diferenciales de los respiradores y las mascarillas quirúrgicas. En primer lugar, llamar la atención de que ambos son dispositivos médicos y por lo tanto están sometidos a normativas de estandarización que no son exactamente las mismas en distintos países, aunque a menudo es posible encontrar equivalencias. En Europa, los dispositivos faciales filtrantes, o FFP, por su denominación en inglés Filtering Face Piece, se clasifican en 1, 2 o 3 según tengan una eficacia de filtración de partículas de 0,3 micras de por lo menos el 80%, 94% y 99% respectivamente. Requieren además contar con una prueba de buen ajuste facial. En otros países son equivalentes al FFP2, la certificación N95 en el caso de los Estados Unidos de América, en referencia a una eficacia de filtración mínima del 95%, la KN95 en China, la P2 en Australia, la First Class en Corea o la D2 en Japón. Respecto a las mascarillas quirúrgicas, la normativa europea y estadounidense también difieren en el sentido de que aunque ambas exigen una eficacia de filtración bacteriana de por lo menos el 98% para partículas de 3 micras, la normativa americana exige además una capacidad de filtración de partículas entre 1 y 5 micras de por lo menos el 98%. Esto significa que el material del que están hechas las mascarillas quirúrgicas certificadas puede tener una notable eficacia de filtración de partículas de tamaño respirable. Hay otra consideración en la normativa que se refiere a la impermeabilidad del material. La mascarilla quirúrgica, empleada en intervenciones quirúrgicas u otras actividades que puedan producir salpicaduras de líquidos, debe tener una mínima resistencia a fluidos que corresponde a la denominación R. A este respecto, recordar que la mayor parte de respiradores no tiene la certificación R y, por tanto, si se han de utilizar en actividades con riesgo de exposición a fluidos, es conveniente, si no disponen de dicha certificación, que cubran además con una mascarilla quirúrgica apropiada. Por último, recordar que algunos respiradores, especialmente los FFP3 o equivalentes N99 o N100 americanos, llevan válvulas exhalatorias claramente visibles. Estos dispositivos con válvula solo filtran el sentido inspiratorio, pero no el exhalado, y por lo tanto jamás deben utilizarse para el control de la fuente, es decir, en el individuo infectado. Las mascarillas quirúrgicas certificadas pueden tener una eficiencia de filtración notable para partículas respirables. ¿Cuál es la razón de que no se consideren respiradores? Y la respuesta radica en la bondad del ajuste facial. En la diapositiva les muestro el resultado de un experimento realizado in vitro con maniquís en el que se proyectó un aerosol constituido por partículas de tamaño inferior a 2 micras a través de un respirador N95 o de dos modelos comerciales de mascarilla quirúrgica, una con el típico pésimo ajuste facial habitual y otra con un ajuste mejorado. Como puede observarse en el encuadrado azul, en este experimento la eficiencia de filtración no difirió mucho entre el respirador N95 y la mascarilla quirúrgica,
cuando ésta se selló para eliminar las fugas a la superficie facial del maniquí. En condiciones normales, pues, las mascarillas quirúrgicas tienen eficiencias de filtración para partículas respirables de entre el 20 y 50%, básicamente por su mal ajuste facial y la consecuente presencia de fugas por la que los aerosoles escapan. Este hecho debe recordarnos que el llevar bien ajustada una máscara es fundamental y que un respirador mal ajustado también filtrará muy por debajo de su eficiencia nominal. Como resumen práctico de esta explicación técnica, recordarles que en la práctica clínica los respiradores FFP2 o N95 son el mínimo indicado para la prevención de la transmisión por núcleos goticulares, mientras las mascarillas quirúrgicas se consideran apropiadas solo para retener las gotas, es decir, las partículas de diámetro superior a 5 micras. El segundo mecanismo de transmisión es el debido a partículas de tamaño superior a 5 micras. La característica física fundamental de estas partículas, denominadas gotas, es que si persisten un tiempo suficiente después de ser emitidas, siendo todavía mayores de 5 micras, es de esperar se alimenten a una distancia inferior a 1 o 2 metros de la fuente emisora en un corto espacio de tiempo. Para evitar la infección podrían hacerse una de dos cosas. La primera sería situarse a una distancia de seguridad apropiada del emisor, y la segunda sería la de cubrir la nariz y la boca, sea del emisor o del receptor, con una mascarilla quirúrgica. Igual que ocurría con las infecciones transmitidas por núcleos goticulares, es una cuestión de resolver la necesidad sistemática de la protección ocular, aunque en la mayoría de casos sería probablemente prudente incluirla, sobre todo si se trata de infecciones causadas por virus. Pero además, no hay acuerdo unánime acerca de la distancia de seguridad. Fíjense que he escrito más de 1 o 2 metros. De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera en general como distancia de seguridad la superior a 1 metro, mientras que los Centros para el Control de Enfermedades estadounidense considera que en la actualidad que esa distancia de seguridad debe incrementarse a más de 2 metros. En las siguientes diapositivas les muestro algunas estimaciones de la distancia horizontal que pueden alcanzar las partículas emitidas a distintas velocidades que abarcan el espectro de la respiración normal hasta el estornudo. El cuadro de la izquierda del trabajo de Xie y colaboradores indica que la distancia máxima alcanzada por partículas de unas 40 micras antes de su evaporación es de 2 metros con la tos y de entre 3 y 6 metros con un estornudo, mientras que las partículas de diámetro igual o inferior a 20 micras nunca alcanzarán como tales distancias superiores a 2 metros, ni siquiera estornudando, porque se evaporarán y pasarán a ser núcleos goticulares. Como muestra la figura de la derecha, extraída del trabajo de Liu y colaboradores, en régimen de flujo laminar, las partículas de tamaño inferior o igual a 40 micras en el momento de ser emitidas no es de esperar abandonen la corriente de aire producida por un acceso de tos antes de los 4 metros, y solo las de tamaño igual o superior a 60 micras es de esperar sedimenten antes de los 2 metros. Pero en régimen de flujo turbulento, que es de hecho el prevalente al hablar, toser o estornudar, la situación empeora mucho en el sentido de que esa condición favorece la persistencia de partículas en la nube de aire emitida, por ejemplo, con un acceso de tos, de tal forma que incluso partículas de 60 micras no sedimentarían antes de los 2 metros. Es obvio que la distancia actual es importante, porque la concentración total de gotas es tanto mayor cuanto más cerca se está de la fuente emisora. Pero la distancia de riesgo cero frente a las gotas probablemente es muy grande, tal vez mayor de 7 u 8 metros. En cuanto a la protección del personal sanitario, creo está plenamente justificado que la mascarilla quirúrgica se utilice, como está previsto en las precauciones de gotas, cuando se entra en la habitación, y no solo cuando no sea posible guardar una distancia de seguridad de más de 1 o 2 metros. Además de la cuestión de la distancia de seguridad, existen dudas acerca de que un microorganismo causante de neumonía pueda transmitirse por gotas y no también por núcleos goticulares, dado que las mismas circunstancias que generan esas gotas determinan inexorablemente la producción de aerosoles de partículas de diámetro igual o inferior a 5 micras. Esta discusión se renueva
Cada vez que aparece un nuevo patógeno respiratorio capaz de producir infección grave, es pertinente a efectos de qué tipo de protección debe recomendarse al público en general y al personal sanitario en particular. Numerosos estudios han confirmado que tanto en voluntarios sanos como en pacientes con infección respiratoria aguda, respirar, hablar, toser y estornudar son actividades que producen partículas de un espectro de tamaño muy amplio y que incluye un número muy cuantioso de menores de 5 micras. Los resultados de uno de esos estudios, ya clásico, se muestra a la derecha de la diapositiva. Conviene tener en cuenta que aunque el número de núcleos goticulares emitido pueda ser mucho más elevado que el de gotas, su volumen total es a menudo inferior y, por tanto, si suponemos que el microbio en cuestión se distribuye homogéneamente en el volumen total de secreción emitido, es fácil entender que la mayor parte del inóculo microbiano estará ciertamente contenido en las partículas grandes. Bien podría ocurrir que en el caso de algunos microorganismos, la retención de esas partículas grandes mediante una barrera física eficiente, como una mascarilla quirúrgica, redujera el inóculo microbiano por debajo de la dosis mínima infectante. Desgraciadamente, los datos empíricos sugieren que una parte significativa del inóculo de algunos agentes causantes de infección respiratoria se encuentra ubicado en los núcleos goticulares. Voy a comentar dos ejemplos de virus respiratorios. El primero, el virus influenza, porque es del que se tienen más datos. Del virus de la gripe sabemos que en temporada una proporción significativa del ARN vírico puede ser encontrada en partículas respirables del aire de servicios de urgencias o del aire exhalado emitido con la tos por individuos enfermos. Sabemos incluso que podemos encontrarlo en dosis posiblemente infectantes en torno al 40% de las muestras de aire recogidas a 1 metro de un paciente enfermo y en un 35% de las recogidas a casi 2 metros de la fuente emisora. El segundo ejemplo, creo que en la actualidad de comentario inevitable, es SARS-CoV-2. A pesar de carecer de datos sólidos acerca de la viabilidad del virus en muestras de aire y de cuál es la dosis mínima infectante, el ARN del virus ha sido hallado con frecuencia en partículas respirables y distantes de la fuente emisora más de 2 metros. A la hora de definir el riesgo de infección y de decidir el nivel de protección, es obvia la importancia del inóculo estimado, o en otras palabras, de la cantidad de aerosoles producidos de núcleos goticulares y su concentración alcanzada en un entorno determinado. Es conocido que el número de partículas emitidas está sujeto a una gran variabilidad interindividual y puede aumentar considerablemente en determinadas circunstancias. Por otro lado, la magnitud de la ventilación del lugar donde se encuentra el emisor constituye el otro elemento de la ecuación determinante de la concentración máxima final de aerosoles respirables. Permítanme que les presente una de estas estimaciones referida a SARS-CoV-2. Los doctores hicieron la estimación en un paciente típico y en un superdiseminador, tanto en situación de respiración normal como de tos frecuente, para diversas condiciones de renovación de aire en una habitación de 50 metros cúbicos. La estimación sugirió que en un emisor típico asintomático, es decir, sin tos, la concentración de aerosoles respirables probablemente no alcanzaría nunca una concentración determinante de una exposición apreciable en el receptor, mientras que la exposición podría ser siempre considerable si la fuente fuese un superemisor. En el caso de que el paciente presentara tos frecuente, la exposición podría ser significativa si la ventilación es mala en caso de tratarse de un emisor típico y muy significativa o cualquier circunstancia si el paciente fuese un superemisor. Es posible que con una eficacia en torno al 50% de una mascarilla quirúrgica bien ajustada en el receptor, esta pudiera constituir un elemento protector suficiente frente a un emisor típico, incluso si presentara tos frecuente, pero seguramente no en el caso de un superemisor. De hecho, se conocen circunstancias relacionadas con la asistencia sanitaria que pueden aumentar la concentración ambiental de aerosoles de partículas inferiores a 5 micras emitidas por un paciente y durante las cuales todo el mundo está de acuerdo en que el personal sanitario debe utilizar respiradores en vez de mascarillas quirúrgicas, a pesar de que se consideren las gotas el mecanismo de transmisión preferente. Por desgracia, el listado de maniobras generales de aerosoles no es exactamente el mismo en todas las recomendaciones y actualmente la Organización Mundial de la Salud es el organismo el que ofrece
en virtud de un análisis crítico de la evidencia clínica disponible, la lista más restringida. Es cierto también que algunas otras instituciones reconocen las dudas existentes en ciertos procedimientos, como por ejemplo el de la administración de oxígeno autoflujo o de fármacos nebulizados. En mi opinión personal, la tos frecuente y la evidencia epidemiológica de que el caso índice pueda ser un superdiseminador merecerían ser consideradas también como circunstancias generadoras de aerosoles. Respecto a la eficacia comparativa, algunos datos in vitro apoyan la inferioridad de las mascarillas quirúrgicas respecto a los respiradores cuando se utilizan para proteger a un potencial receptor de la exposición a núcleos vasculares. Uno de esos estudios se lo muestro en la diapositiva. Se trata de un trabajo hecho con maniquíes separados entre sí 1 metro, en el que se observó el efecto en el aire respirado por el receptor de que el emisor o el receptor llevaran una mascarilla quirúrgica con mal o buen ajuste facial o un respirador en 95. El aerosol utilizado tenía un diámetro medio de 1 micra. Este estudio confirmó que en condiciones de respiración normal y aire estancado, 0 recambios por hora, o con una ventilación muy buena, 12 renovaciones por hora y un régimen de presión negativa, tanto la mascarilla quirúrgica como el respirador vestidos por el emisor protegían igual de bien al receptor, mientras que en condiciones de ventilación normal, 6 renovaciones hora, el respirador sobre el emisor protegía más al receptor que la mascarilla quirúrgica. En condiciones de tos simulada, sin embargo, la eficacia protectora del receptor de la mascarilla quirúrgica o el respirador puestos en la fuente emisora fue la misma. En el caso de que fuese el receptor el que llevara puesta la mascarilla quirúrgica o el respirador, solo el respirador resultó protector. Este estudio sugiere que frente a aerosoles de partículas inferiores a 5 micras, la aplicación de una mascarilla quirúrgica al emisor, es decir, el control de la fuente, sería efectiva y tan efectiva como utilizar un respirador para proteger al receptor, especialmente si el emisor tose, la ventilación ambiental es muy deficiente o se encuentra ubicado, por el contrario, en una habitación con presión negativa, mientras que solo el uso de un respirador por parte del receptor lo protegerá de los aerosoles emitidos, al menos a corta distancia. Sin embargo, la evidencia clínica disponible favorece todavía la noción de que, al menos en el caso de las infecciones causadas por virus respiratorios, particularmente influenza, las mascarillas quirúrgicas y los respiradores parecen tener una eficacia protectora similar. No obstante, en un metaanálisis reciente de estudios que incluyeron pacientes con SARS, MERS y SARS-CoV-2, los autores encontraron que aunque tanto las mascarillas quirúrgicas como los respiradores fueron eficaces, la protección proporcionada por los respiradores fue aparentemente más intensa que la proporcionada por las mascarillas quirúrgicas, aunque el nivel de certidumbre se consideró bajo debido a diversos problemas metodológicos de los estudios incluidos. Es de esperar más información respecto a SARS-CoV-2 procedente de los ensayos clínicos controlados en curso. No quiero acabar esta discusión sin presentarles una lista que en el caso de las gotas no pretende ser exhaustiva, de las enfermedades infecciosas que se transmiten por aire y gotas. Fíjense, en primer lugar, que el número de patógenos que se consideran transmisibles de manera obligada o preferente por vía aérea son solo 3. La tuberculosis en su versión respiratoria, la infección por el virus varicela zoster, fundamentalmente en su versión multimetamérica, diseminada o en inmunodeprimidos, y el sarampión. Y vean que 2 de ellas están producidas por virus que no se consideran entre los habituales respiratorios. El resto de patógenos respiratorios suele transmitirse preferentemente por gotas y contactos, aunque se acepta la transmisión por núcleos reticulares en casi todos ellos que se realizan al paciente maniobras generadoras de aerosoles. La imposibilidad de deducir el o los mecanismos de transmisión de los distintos patógenos hace recomendable consultar las recomendaciones disponibles en el dominio público de los organismos internacionales dedicados a la vigilancia y control de las infecciones. No desesperen si esas recomendaciones no coinciden al 100% en el caso de algunos patógenos concretos. No creo que ninguna de esas organizaciones pueda darles un mal consejo, pero en algunas cuestiones polémicas puede haber diferentes sensibilidades o criterios. También es probable que tengan ustedes que adaptar esas recomendaciones a las sensibilidades y las condiciones legales y materiales de su entorno específico. En el caso de infecciones para los que no existe profilaxis ni tratamiento efectivo y son graves o potencialmente graves, tampoco es de extrañar la preferencia ante situaciones dudosas
y siempre que sea materialmente posible, por escalar la protección a un nivel superior. He dejado para el final el mecanismo de transmisión más frecuentemente relacionado con la asistencia sanitaria, el mecanismo de contacto, particularmente común en su versión de contacto indirecto y dentro de este el mediado por las manos del personal sanitario. ¿Y por qué es tan importante? La respuesta es obvia. Porque la práctica totalidad de bacterias, incluidas las que presentan resistencia múltiple a antibióticos, numerosos virus, entre ellos los causantes de las fiebres hemorrágicas transmisibles, los hepatotropos y la práctica totalidad de los respiratorios, algunas especies de cándidas y más raramente en el ámbito sanitario algunos parásitos o incluso ectoparásitos reconocen este mecanismo de transmisión. En el entorno sanitario, el receptor natural de un agente infeccioso procedente de un paciente es el propio personal sanitario. Algunos microorganismos pueden entrar por la piel si existen abrasiones o pequeñas heridas aunque no sean visibles. En otras ocasiones el microorganismo es autoinoculado desde la piel, especialmente a partir de las manos, en las mucosas oral o conjuntival, y es obvio que la propia asistencia sanitaria conlleva numerosas oportunidades de que las manos del personal sirvan de vector transportador del microbio a otros pacientes. Los individuos colonizados o infectados contaminan con frecuencia su entorno inmediato y allí donde pueden llegar con sus manos, y esta es otra fuente de contaminación de las manos del personal y de la posible transmisión del microorganismo a otros enfermos. En estas condiciones es fácil entender que la higiene de las manos antes y después de tocar a un paciente o su entorno y otras barreras como pueden ser los guantes o una vestimenta protectora o utilizar dispositivos destinados a proteger las mucosas como gafas o escudos faciales o la propia mascarilla quirúrgica, así como la higiene ambiental, pueden ser medidas eficaces para interrumpir la transmisión por contacto. Pero permítanme hacer algunas consideraciones específicas acerca de la transmisión paciente-paciente vía personal sanitario para entender otras actividades que pueden reducir la transmisión. De manera simplificada, podemos considerar que en cualquier enfermedad transmisible la progresión por unidad de tiempo de la población infectada es una función directa de la prevalencia de infectados, de la prevalencia de susceptibles no infectados y de una constante denominada constante o tasa de transmisión. Esta constante de transmisión representa también de forma simplista el número promedio de pacientes que adquieren la infección por unidad de tiempo. En epidemiología se utiliza con frecuencia una cifra derivada de esa tasa de transmisión, denominada número reproductivo, el cual representa el número de casos secundarios a los que da lugar en promedio cada paciente infectado durante el periodo de tiempo que son infecciosos. Este número reproductivo es interesante porque los valores por encima de 1 indican la existencia de transmisión activa, mientras que un número reproductivo inferior a 1 indica que la presencia de un determinado microbio en una comunidad humana desaparecerá con el tiempo en ausencia de la aportación exógena de pacientes infectados. En términos generales, el control epidemiológico de las infecciones puede obtenerse de tres formas. La primera consiste en reducir la prevalencia de infectados capaces de transmitir la infección, por ejemplo, mediante detección y tratamiento específico, o si estos no existen, aplicando a los detectados medidas destinadas a reducir la tasa de transmisión. La segunda consiste en reducir el número de susceptibles, mediante la aplicación de medidas profilácticas, medicamentos o vacunas si existen. Y la tercera consiste en reducir la propia tasa de transmisión, ya sea disminuyendo la probabilidad de contactos cruzados del personal entre infectados y no infectados mediante algún tipo de procedimiento de cohorting, por ejemplo, aumentando la ratio de personal a pacientes o mediante la dedicación exclusiva de personal a los infectados, ya sea aplicando las precauciones de barrera que ya hemos comentado. Estas últimas, sin embargo, no están exentas de problemas que veré de revisar brevemente en las próximas 2 diapositivas. En el caso de la higiene de las manos, el principal problema es el que se refiere al grado de cumplimiento. Me gusta referirme al trabajo de Grudman porque es uno de los primeros estudios en el que los autores mostraron de manera muy elegante las variables de las que dependía la transmisión de un típico patógeno nosocomial, el estafilococo aureus resistente a la meticilina. Pues bien, partiendo de los datos de incidencia de MRSA en una unidad de cuidados intensivos londinense,
Los autores pudieron establecer un modelo cuya representación tiene a la derecha, a partir del cual podía predecirse con un buen nivel de precisión el grado de transmisión estimado por el número reproductivo y representado en la figura por las líneas curvas horizontales en función de la tasa de contactos cruzados y del cumplimiento con la higiene de las manos. El espacio de parejas de estas dos variables, situado por debajo de la línea marcada en rojo del número reproductivo igual a 1, representa las combinaciones asociadas con la no transmisión. Pueden ver que en este caso, si asumimos una tasa de contactos cruzados del 50%, esperable, por ejemplo, en un entorno sanitario en el que un miembro del personal de enfermería se encargara de 2 enfermos, pueden observar que para mantener un número reproductivo inferior a 1, el grado de cumplimiento con la higiene de las manos tendría que ser por lo menos del 80%. Pues bien, esta observación de hace 20 años probablemente sigue vigente y es generalizable a los microorganismos transmisibles por contacto indirecto que actualmente asolan nuestros hospitales. Lograr y mantener un grado de cumplimiento del 80% no es fácil, pero tampoco es imposible. Y recientemente hemos sabido de centros en los que, gracias a que han logrado esa meta, pueden permitirse el lujo de no someter a precauciones de contacto a pacientes con microorganismos multiresistentes y tratarlos sin riesgo de diseminación con las precauciones estándar. El problema de los guantes es que, a pesar de constituir una barrera efectiva, no evitan completamente la contaminación de las manos, fundamentalmente porque éstas se contaminan con frecuencia en el momento de quitárselos y porque, si no se quitan, funcionan también como la mano desnuda para transmitir microorganismos de paciente a paciente. Por lo tanto, el guante no exime de la higiene de las manos. Parece obligado hacer aquí una breve mención a la posibilidad de aplicar las soluciones desinfectantes usadas para la higiene de las manos sobre la mano enguantada como una modalidad de higiene de las manos. De hecho, esta práctica forma parte de los protocolos de retirada de los equipos de protección utilizados en los aislamientos de alto nivel para evitar la autocontaminación. Parece absurdo recomendar tal práctica en esas circunstancias y pensar que ha de ser inefectiva en otras. Era de los resultados de más estudios al respecto, la desinfección de la mano enguantada podría considerarse cuando en la atención de un paciente una cadena de cuidados exige el cambio de guantes y éste entorpece considerablemente la cadena de cuidados en cuestión. En cuanto a las vestimentas protectoras, decir que si no tiene la certificación adecuada de resistencia a fluidos, su eficacia para evitar que un líquido contaminado con bacterias y por lo tanto probablemente también con virus contamine la ropa es probablemente próximo a cero y que existe también riesgo de contaminación al retirarlos. Estos problemas derivados del riesgo de contaminación asociado a la retirada de los equipos de protección hacen que sea una consideración de suma importancia a la hora de elegir sus componentes, no solo su efectividad intrínseca como barreras, sino también la facilidad para retirarlos, además, por supuesto, del entrenamiento adecuado del personal en esas actividades. Mis mensajes finales van destinados a recordarles que es esencial conocer y entender los distintos mecanismos de transmisión para diseñar las medidas más eficaces de prevención y control. Pero ni mucho menos hemos alcanzado el final de la historia y por lo tanto persisten dudas que afortunadamente ni impiden el que puedan diseñarse planes de control y protección efectivos basados en la evidencia científica ya existente y han de servir de estímulo para generar la evidencia científica que falta.